Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos una vez más a La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. El día de hoy estoy muy contento porque tengo un invitado de lujo, el consejero Jesús Arturo Baltasar Trujano, que es consejero electoral en el Instituto Electoral de Puebla. Y bueno, él es presidente de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, RENACERI. Voy a permitirme leer un poco de su currículum. Actualmente es consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral de Prerrogativas, Partidos Políticos y topes de gastos de campaña y quejas y denuncias, y pues tiene formación como licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, es maestro con terminal en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y tiene algunos diplomados y cursos en análisis político y estratégico en el CIDE. Ha sido vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva en Puebla. Asimismo, ha sido vocal ejecutivo en Zacapuaxtla, en Palenque, Chiapas, en Orizaba, Veracruz. Bueno, tiene un amplio currículum electoral y bueno, actualmente, como les comentaba, preside RENACERI y sobre eso es lo que vamos a tratar esta entrevista. Muchas gracias, Arturo, por aceptar esta invitación a este programa. Muchas gracias, consejero Oscar, y muchas gracias al Instituto Electoral de Coahuila por darnos el espacio para difundir el trabajo que hacen las y los consejeros asociados a RENACERI. Muy bien, yo empezaría preguntándote en esta ocasión, ¿qué es RENACERI y cómo surge? ¿Cómo inicia esta institución, esta asociación? Ok, RENACERI es una asociación civil que fundaron consejeras y consejeros electorales desde los institutos electorales locales. RENACERI para buscar compartir las mejores prácticas, las mejores ideas en razón de acciones afirmativas para lograr una democracia incluyente. Tenemos presencia en 31 entidades federativas. Primeramente, esto surge a partir del tema de la participación política indígena. Después de 25 años de jurisprudencia y de sentencias que poco a poco fueron ampliando y protegiendo los derechos políticos electorales de las ciudadanas y los ciudadanos indígenas y de los pueblos y las comunidades indígenas, y posteriormente a través de la plática y el consenso con las y los consejeros asociados a RENACERI, y a través de esta tendencia de una democracia incluyente, de una democracia en la que verdaderamente participaran todas y todos, fue que surgió la idea de no solamente hacer una asociación para buscar la protección de los derechos políticos electorales de los indígenas, sino de todas las personas que se encuentran en grupos que han sido históricamente vulnerados, como los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad de la diversidad sexual, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las juventudes, los niños y niñas indígenas, las mujeres indígenas. Entonces hay que recordar que hay ya detrás de esto asociaciones que han surgido del interés de las consejeras y los consejeros electorales por defender estos derechos. Tenemos a AMCE, que es una asociación de consejeras electorales y exconsejeras electorales que buscan fortalecer y proteger la participación política de la mujer. Tenemos también a Red Cívica, que ese es más amplio, son funcionarios electorales y exfuncionarios electorales que se encargan de estudios acerca de la participación ciudadana. Acerca de todas estas redes es que se van entretejiendo alianzas, también alianzas con la sociedad civil, para poder construir una democracia realmente incluyente y participativa. Muy bien. Mira, en ese sentido,
pues es una situación interesante porque justo surge de ese premio o apoyo a los grupos que históricamente han sido vulnerados. Y justamente en ese sentido te preguntaría, ¿por qué consideras que es importante esta organización en el contexto político actual que tenemos en México? Voy a contextualizar un poco. Hace poco fuimos al foro de la reforma, a los foros que buscan una reforma electoral. Y precisamente cuando estábamos en el foro acerca de la protección a este grupo de personas que han pertenecido a grupos vulnerados o que han sido vulnerados por el Estado, se hablaba que verdaderamente desde lo local es de donde podemos proteger estos derechos de esta ciudadanía. El INE hace muy bien su trabajo, pero lo hace a nivel macro, lo hace con estándares nacionales, con estándares en donde el servicio profesional electoral llega a una junta distrital, ejecuta cuestiones a nivel central, pero más allá de eso, el propio servicio electoral no puede llegar hasta la particularidad de cada región, de cada ciudadanía, y es donde los institutos electorales locales, desde lo local, podemos participar más íntimamente con cada uno de los grupos vulnerados. No es lo mismo, y alguna vez lo comentábamos, que en Coahuila tal vez esté muy bien representado el grupo vulnerado de las personas mayores, y tal vez en Coahuila no hacen faltas acciones afirmativas para representar a las personas mayores, pero sí hacen falta acciones afirmativas para defender a los grupos y comunidades indígenas. Y tal vez en Oaxaca hay muchas acciones afirmativas que van encaminadas a la protección de los pueblos y comunidades indígenas, y sin embargo se deja de lado la protección de las personas pertenecientes al grupo de la diversidad sexual. Es realmente a través de los OPLES, a través de lo local, que podemos valorar cuáles son las necesidades y cuál es la cosmovisión de estos grupos. No va a ser la misma visión el grupo de las personas de la diversidad sexual en la capital, en la Ciudad de México, donde han sido ampliamente ganados sus derechos político-electorales, que en otras ciudades, que en otras regiones, que hay más conservadurismo. Creo que en esto radica la importancia que desde los OPLES, desde los institutos electorales locales, se busque la participación en equidad de todas y todas las personas. Muchas gracias. Mira, en ese sentido, hay varias líneas de acción que ustedes que se han establecido desde Renacedi. Yo te pediría comentar qué tipo de acciones o qué principales líneas de acción se manejan desde la Asociación Renacedi. Bueno, nosotros como trabajamos es a través de vocalías. Entonces, cada uno de los asociados puede pertenecer a una o más vocalías, y a través de titularidades de vocalías. A través de estas vocalías pretendemos en primer lugar que cada uno de los consejeros o consejeras interesados en los temas puedan aportar sus ideas, puedan aportar acercamiento con la comunidad que en ese caso ellos consideren que está siendo vulnerada en sus derechos político-electorales, y puedan aportar propuestas y principalmente puedan escuchar a la comunidad. Algo que muy difícilmente se puede hacer desde el centro, escuchar a la comunidad que está siendo disminuida en sus derechos político-electorales. Entonces, inicialmente, como ya lo dije, se comenzó con la idea de acrecentar los estudios y la búsqueda de la protección de los derechos político-electorales de las comunidades y de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y posteriormente continuamos con personas de la diversidad sexual. Esto ha sido realmente algo que ha tenido mucho interés en Renacedi. Realmente la vocalía, que valga la promoción, la preside usted, señor consejero, de la diversidad sexual, es la que tiene más integrantes, la que tiene más trabajo, la que realmente se ha enfrentado más a esta usurpación de los derechos y de los logros de las personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual. Y es que hay que decirlo de este modo: en la lucha por el poder, desgraciadamente, las instituciones políticas y algunos aspirantes han usurpado decirse pertenecientes a la comunidad sexual, a la comunidad de la diversidad sexual, han mentido a la institución, han mentido a las instituciones diciendo, bueno, yo me asumo
parte de me asumo gay, me asumo lesbiana, me asumo trans, sin serlo. Y esto para recibir beneficios que serían encaminados a un grupo vulnerado. Creo que esto realmente afecta a la democracia, afecta a la propia institución política, porque realmente la ciudadanía no vive ciega y principalmente desde lo local, donde hay mayor cercanía con las y con los candidatos, se sabe que aunque la persona se diga trans, no es trans, que aunque la persona se diga poseedor o merecedor alguna de estas acciones afirmativas para defender sus derechos político-electorales, no lo es. Entonces, estamos a través de una usurpación de estos derechos y creo que nuestra principal línea de acción en Renaceri, con vistas al proceso electoral 2023-2024, es lograr que podamos realmente enfocar estas acciones encaminadas a las personas que lo merecen, realmente que podamos fortalecer la representación política de las personas de la diversidad sexual. ¿Y por qué? Pues porque a través de su representación es como se van a hacer, desde su representación en los órganos de poder, es como se van a hacer políticas que verdaderamente garanticen una mejor vida, un acceso a una vida feliz, respetando los gustos y las preferencias de cada una de las personas. Sin embargo, creo que vamos a tener una lucha cuesta arriba. Realmente no tenemos una autoascripción calificada como personas de la diversidad sexual, en primer lugar, porque son datos sensibles de los ciudadanos, y en segundo lugar, porque las instituciones electorales tenemos que actuar como instituciones de buena fe. Realmente está la discusión si tenemos la facultad constitucional de exigirle al candidato o candidata, al aspirante, al partido político, demuéstrame que realmente esta persona es de la comunidad de la diversidad sexual. ¿Realmente tenemos esa facultad? ¿Realmente no estamos vulnerando derechos de esa persona al exigirles por lo demás? Sin embargo, también recordemos que parte esencial de la representación política es que ese grupo, esa persona que recibió un beneficio por supuestamente pertenecer a un grupo vulnerado, trabaje o por lo menos se comprometa en trabajar a favor de ese grupo vulnerado, sin olvidar el resto de responsabilidades que tendría en su representación política, no solo en temas de la diversidad sexual, de la comunidad indígena, tal vez de los migrantes, sino en todos los temas concernientes al Estado. Es algo que tenemos que lograr dilucidar y entregar como un producto a la sociedad. Pues sí, justamente interesantísimo el tema de cómo se ha venido acrecentando este número de grupos en los cuales se ha trabajado desde Renacedi. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con este tema. Me gustaría seguir preguntándote sobre esto que acabas de mencionar. Volvemos en unos minutos. Gracias. Muy buenas tardes a todos a todas y todos. Regresamos nuevamente a La Urna, programa de radio y televisión del Distrito Electoral del Estado de Coahuila. En esta ocasión estamos entrevistando al consejero Arturo Baltasar Trujano. Él está hablándonos un poco sobre la organización, sobre la Asociación Civil Renacedi, que es la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente. Y estábamos justamente en este tema de cómo se fue construyendo Renacedi a partir de los grupos históricamente vulnerados. Y bueno, en ese sentido, yo te preguntaría un tema que es a lo mejor muy teórico, pero para la gente que nos escucha, a veces hay muchos términos, sobre todo cuando somos abogados, tenemos muchos términos en forma coloquial. Cuando hablamos de inclusión, ¿de qué hablamos? ¿Cómo podemos explicarle a la ciudadanía qué es la inclusión? Yo creo que cuando hablamos de inclusión, la forma más sencilla es que quepan todos, que quepan todos, que quepan todas, sin importar si tiene dinero, a qué etnia pertenece, a qué religión pertenece, cuáles son sus preferencias sexuales, o si se tuvo que haber ido de su propia tierra para buscar mejores oportunidades. Cuando hablamos de inclusión, creo que lo principal es hablar de la búsqueda para lograr que todas y todos los individuos o grupos sociales
principalmente aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades, las mismas oportunidades para realizarse plenamente como individuos. Creo que eso es la inclusión principalmente y creo que esa es la tendencia de los derechos político-electorales de las personas. Y aquí, si me permites, Oscar, hacer un comentario. Yo he escuchado muchos debates acerca de es un grupo vulnerado, pero no entraría como acciones afirmativas, ya que ahorita hay la paridad en todo por principio constitucional. Ha habido mucho la crítica de que a partir de que hay la paridad en todo y de que hay mujeres a la mitad en los órganos representativos del poder, en el legislativo, en el ejecutivo, realmente esto no ha hecho, por ejemplo, no ha sido eficiente para disminuir la violencia política contra la mujer en razón de género o la propia violencia contra la mujer en razón de género. Creo que estamos evaluando mal la inclusión y la paridad al decir que porque una mujer participe más, en automático se va a disminuir esta situación. Claro que no, yo creo que entre más participa la mujer, más posibilidades hay que haya violencia política en razón de género contra la mujer, porque ya está participando, porque antes la mujer no alzaba la voz. De igual forma, el hecho de que haya más personas de la diversidad sexual en la Cámara de Diputados no por ende va a significar que va a haber mejores herramientas para defender sus derechos político-electorales o que va a disminuir la violencia y los crímenes de odio en contra de estas personas. Claro que no. No partimos desde un principio de eficacia o de eficiencia de la norma en favor del grupo vulnerado. Es deseable, sobre eso queremos trabajar, pero partimos a partir de un principio de justicia, de que tienen que estar representados en los grupos donde se toma el poder. Es un principio de justicia, es un principio de equidad y es un principio principalmente de que todos y todas puedan participar. Justamente eso es una parte importante, la participación de todas las personas dentro de la democracia y parte también desde esta idea de la sociedad civil organizada. Todos los que debemos, digamos, todos en conjunto tenemos esa obligación de promover, ¿no? La democracia y los derechos humanos. Sin embargo, en México y en otros países de América Latina y en otros países del mundo, también en Europa, Estados Unidos, Canadá, la sociedad civil ha sido un eje fundamental para poder promover estos derechos. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿cuáles son las experiencias que desde Renacedi se han tenido con la sociedad civil para generar actividades de promoción, protección y defensa de los derechos humanos de todas, todos, y bueno, ahora también incluyendo a las personas no binarias, todes, ¿no? Un aliado muy fuerte, un aliado que incluso puso la agenda desde la sociedad civil, fueron las asociaciones de migrantes, que también es uno de nuestros grupos que han sido históricamente vulnerados. Realmente las asociaciones migrantes, principalmente en Estados Unidos de Norteamérica, están muy bien organizadas, son muy fuertes y realmente nos vienen a explicar a nosotros como autoridades, y de ahí viene la importancia de escucharlos. Para nosotros como autoridad electoral a lo mejor sería muy fácil desde aquí decir, les mando una electrónica, les mando votación por internet y que todos participen. Sin embargo, ya escuchando a la comunidad migrante, nos dicen qué difícil es que el migrante salga de la subcultura, del escondite, que vaya y que participe, que vaya si no solicitan los derechos básicos, los derechos humanos fundamentales que todos tenemos por el simple derecho de ser humanas, de ser personas, independientemente del territorio o de la parte del mundo donde nos encontremos, si no los exigen a un Estado que los está persiguiendo, un Estado que los está buscando para expulsarlos de su país, menos van a buscar derechos político-electorales. Y es precisamente en esta pregunta donde yo quiero resaltar qué importante es que haya sociedad civil, que escuchemos a la sociedad civil. Con los indígenas tienen sus autoridades tradicionales. Realmente no trabajamos tanto ahí con grupos de la sociedad civil, pero en los grupos de la diversidad sexual y en los grupos principalmente de migrantes y de personas con discapacidad, la sociedad civil es la que nos enseña a las autoridades. Una reflexión que hacía un diputado migrante acerca de Renacedi,
era que son precisamente el grupo de migrantes los que absorben a los grupos de la diversidad sexual, a los indígenas, a las mujeres indígenas, a los niños indígenas, a las personas con discapacidad, porque son precisamente estas personas que han sido segregadas por la sociedad y por el Estado mexicano los que principalmente tienen que buscar en otro país mejores oportunidades para poder subsistir. Y creo que estamos en deuda con esas personas, con los migrantes que agrupan al resto de personas que han sido segregadas en sus derechos, no solamente políticos, sino en sus derechos humanos, los que podemos escuchar y los que más nos han enseñado y de donde radica la importancia de de escuchar. A veces se llaman conversatorios y yo creo que serían escuchatorios con la sociedad civil. Sí, porque justamente una de las partes que las autoridades tendríamos que tener en cuenta es que quien mejor sabe de la protección de sus derechos son quienes a diario viven las diferentes formas de discriminación, tanto histórica como estructural, ¿no? De sus sistemas. Y en ese sentido, por ejemplo, desde los soples se han impulsado, como ustedes acaban de tener, justamente, pues de Renacer acabamos de tener una reunión allá en Tijuana sobre una asamblea allá en Tijuana, donde se tomaron algunas, digamos, algunas acciones con los soples. Yo en ese sentido te preguntaría, eh, ¿cuál es la forma en la que ha trabajado Renacedi con los soples y qué grupos, ya nos dijiste que tienen vocalías, por ejemplo, tenemos vocalías con las cuales se ha trabajado. ¿Cuáles son algunos casos, por ejemplo, de éxito donde se ha podido empatar esta parte de la sociedad civil, Renacedi y los soples, donde ya ha sacado digamos, temas en común o en conjunto? ¿Nos pudieras platicar un poco sobre eso? Yo creo que un caso de éxito muy palpable de protección a derechos político-electorales, y lo vuelvo a decir, es con las personas migrantes, se ha dado en Guanajuato, con el OPLE de Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados que por sí mismo y precisamente por la cercanía que tienen con el gran número de personas de guanajuatenses en el extranjero, han adoptado políticas públicas y acciones afirmativas muy interesantes. Ellos tienen un diputado migrante, tienen una casa de migrante, el propio instituto tiene dentro de sus comisiones una comisión permanente de protección, ¿no? O de vigilancia al voto migrante, tienen una estructura especial para el voto migrante, y es aquí donde entra a Renacer y las consejeras y los consejeros de Guanajuato comparten, el Instituto Electoral comparte, el Instituto mediante convenio y los consejeros mediante su participación en las vocalías, estas acciones afirmativas que Renaceri puede diseminar por todas las entidades federativas para posteriormente aplicarlas en el proceso electoral correspondiente. Realmente ha habido las ideas de cada una de las personas donde podemos aterrizar. Ya, por eso es una asociación de consejeras y de consejeros y no abierta a la sociedad. Tratamos que desde la autoridad electoral, desde la autoridad que detentamos temporalmente y mientras dure nuestro encargo, podamos ejecutar políticas públicas, acciones concretas, acciones afirmativas. Es esta la situación. Hemos empezado con acciones afirmativas en cada uno de los procesos electorales, acciones afirmativas que buscan la disminución de la tentación de suplantar una identidad que no tienen, de decirse migrantes cuando no lo son. Esto pasa mucho, de decirse indígenas cuando no lo son, y Renacedi lo que hace es compartir herramientas jurídicas que podamos utilizar las consejeras y consejeros asociados como autoridad al momento de la toma de decisiones. Muy bien, bueno, pues estamos por finalizar este programa. Te agradezco mucho pues, tus comentarios y nada más, efectivamente, Renacidi ha sido una institución que nos ha apoyado a los consejeros y consejeras de todo el país, pues compartir ideas diferentes de cómo han funcionado las acciones en diferentes estados y bueno, nos llevamos esas experiencias. Nada más te dejaría con una última reflexión que quisieras hacernos a todos los que ven en este programa.
Precisamente hay una reflexión que me llamó mucho la atención en estos foros por la reforma electoral, donde pudimos escuchar a personas de diversas comunidades, de grupos vulnerados. La primera de ellas, hay un grupo vulnerado que es las personas de la tercera edad. Todos en algún momento podremos participar, podremos pertenecer a ese grupo vulnerado. Y el otro grupo vulnerado al cual podemos pertenecer a las personas con discapacidad. Todos estamos propensos en algún momento de nuestra vida, por algún accidente o por el propio transcurso de la vida humana, ser parte del grupo de las personas con discapacidad. Y ahí es donde surge la importancia de ser empático con el diverso, con el que está enfrente de nosotros, de ponernos en los zapatos del otro y de defender sus derechos político-electorales, de defender sus derechos humanos, para cuando tal vez en un futuro no muy lejano podamos estar en una situación de vulnerabilidad. Pues muchas gracias, gracias Arturo por todos tus comentarios, gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias a todas y todos los que nos escuchan desde sus casas, desde las plataformas del Instituto Electoral de Coahuila. Esta fue una emisión más de su programa La Urna. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.